Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo 18, 20. Dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos, donde hay dos o tres congregados en mi nombre. Cuando oramos en familia, se crea una unidad. La familia, lo hemos explicado en algunas ocasiones, que familia habla de unidad. La palabra dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán, ¿qué ahora? Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Habla de una unidad, de un solo cuerpo en el espíritu. Es decir, si a mi esposa algo malo le pasa, yo lo siento. Pero si ella se alegra, yo lo siento. Es decir, yo me alegro con ella, yo río con ella, yo lloro con ella, porque ahora los dos somos, ¿qué? Unidad. Si hay un esposo que no le duele cuando algo malo le pasa a la esposa, hace mucho tiempo eso está dividido. Es decir, él anda por un lado, ella por otro lado. Si el esposo no se alegra con la alegría de su esposa, no están unidos, ahí hay división. Si el esposo no sufre cuando la esposa sufre, ahí hay división. Es decir, somos unidad en el espíritu, somos uno. Entonces, la palabra habla de que cuando dos o tres se ponen de acuerdo para orar, yo estoy en medio de ellos. Eso habla de la unidad en la familia, de ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo habla de unificar ideas, de tener unidad en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a orar. Entonces, la oración en unidad trae beneficios muy importantes para la familia. Entonces, cuando oramos en familia, lo vimos en tiempos anteriores, se abren los cielos a la siguiente generación. Cuando oramos en familia, abrimos los cielos a nuestros hijos, nietos, y cambiamos la historia de nuestra familia. Cuando hay una familia, cuando hay alguien, un Abraham, un Isaac, un Jacob, una Ana, que se levantan para orar, Dios da la victoria. Y esa mujer o ese hombre, primero su familia, sus hijos, su cónyuge, cambian. Su hogar es bendecido. Y luego su descendencia. Y luego su descendencia. Entonces dice: hermano, pero es que yo estoy orando hace mucho tiempo. Sigue orando, sigue clamando, sigue buscando la presencia de Dios. Dios te va a bendecir. Entonces, a veces nosotros queremos ver respuesta inmediata. Dice la palabra que cuando Ana iba a orar, Ana oró año tras año tras año. No dice exactamente cuántos años, pero debieron ser varios años los que Ana estuvo orando por un hijo hasta que Dios le respondió. Mira, ¿sabes qué es lo lindo y lo que he aprendido de Dios? Es que Dios tiene un hasta. Hasta que Dios. Y ese hasta que Dios, tú tienes que buscarlo hasta que Dios responda. Vas a orar hasta que las cosas cambien. Vas a orar hasta que se rompan cadenas. Vas a orar hasta que tu hijo cambie. Vas a clamar hasta que tu cónyuge cambie. No permitas que el enemigo te quiera desanimar y decir: pero estás orando y ahora que oras las cosas van peores. Sigue orando. Porque si ves que la cosa va peor, ahora que estás orando, eso es que el enemigo se está levantando. Y se está levantando es para desanimarte en la oración, para que tú no ores. Porque él sabe que si sigues orando, será derrotado en tu familia. Y por eso no se queda quieto. Cuando hay un hombre, una mujer que se levanta a orar, las cosas como que empiezan a... Sigue orando con más fuerza, sigue clamando con más fuerza. Llénate del Espíritu Santo. El enemigo está temblando entonces y por eso te tiene que atacar, porque él sabe que si tú sigues orando, tiene que salir de tu casa. Entonces, la familia que ora en unidad, que se pone de acuerdo para orar, trae a la casa la presencia de Dios. Número 1, trae a la casa
la presencia de Dios. Pero entonces, cuando la presencia de Dios llega a la casa, se rompen cadenas, se rompen ataduras, demonios tienen que huir, la enfermedad tiene que salir, la crisis se va, la dificultad se va, cuando Dios llega a la casa. Cuando la presencia de Dios llena el hogar, llena la familia, las cosas cambian por completo. Somos testimonio vivo y le estoy predicando porque lo he vivido, porque lo he experimentado, es que le anuncio esto. Desde la experiencia le hablo, cuando la presencia de Dios llega a la casa, todo cambia y cambia para bien. No quiere decir que no tenemos pruebas, no quiere decir que no tenemos momentos duros, claro que sí, pero las cosas cambian y nuestra visión de ver los problemas cambia, porque ahora está con nosotros el poderoso gigante. Es decir, ahora ya no me desespero, no me frustro, no me arranco los pelos de la cabeza, sino que ahora voy de rodillas y clamo a Dios, y Dios trae paz y Dios responde. Y es algo que quiero dejarte en esta mañana. La presencia de Dios en tu vida marcará y transformará una generación, tu descendencia. La presencia de Dios en tu familia cambiará para siempre tu familia. Claro que vas a enfrentar problemas, claro que vas a enfrentar luchas, pero Dios está allí para darte la victoria. Por eso, la familia que ora rompe cadenas. Cuando está la presencia de Dios, nunca más tu familia será atada. ¿Tendrás problemas? Claro que sí. ¿Tendrás dificultades? Claro que sí. Pero ya no estarás más en ataduras. Los problemas serán pasajeros. Los problemas y las pruebas serán pasajeras. Y estarás siempre caminando en la victoria de Dios. Siempre estarás caminando en la victoria de Dios. La presencia de Dios rompe cadenas. Esas cadenas que el enemigo tiene hoy atadas a muchas familias. Entonces, cuando la familia, papá, mamá e hijos se ponen de acuerdo para orar y decir, tenemos que levantarnos y orar, porque en esta casa hay peleas, en esta casa hay contiendas, en esta casa vemos que hay mucha discusión. Vamos a orar para que Dios cambie esto. No vamos a buscar culpables, que la culpa es tuya porque tú eres el que siempre pelea. No. Quiero que oremos. Vamos a orar. Y ora por tu familia, mamá, papá, bendice a tus hijos, como hemos venido hablando. Ora por tus hijos, ora por tu cónyuge. Y pídele a Dios que sane y restaure tu familia. Entonces, lo primero cuando oramos en unidad es que la presencia de Dios viene a nuestras familias. Y estando la presencia de Dios en nosotros, entonces ocurre algo muy poderoso, y es que se rompen cadenas, se rompen ataduras. Cuando oramos en familia, esas barreras espirituales son destruidas y tienen que huir demonios de nuestra casa, de nuestra familia. Cuando oramos en familia, en unidad del Espíritu, todo brujería, toda hechicería, satanismo, todo ocultismo, todo entierro, todo riego, destruido por el poder de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira lo que dice el libro de Proverbios, de Segunda de Corintios. Si usted quiere puede subrayarlo en su casa. Voy a leer del versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo a proceder resueltamente contra alguno de
que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, dice Pablo, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pablo está diciendo aquí, hablando precisamente del mundo espiritual. Tú y yo andamos en la carne, andamos en lo físico, pero las luchas que nos vienen a nuestra vida y a nuestras familias no son de la carne, son del espíritu. Y entonces tú dices, es que mi esposo es un hombre amargado. Claro, es amargado porque hay algo en él que lo está amargando. Hay raíces de amargura. Es decir, hay demonios que están tomando posesión de tu hogar, de tus hijos, de tu cónyuge. Y esas manifestaciones, escucha, así como usted, la manifestación del Espíritu es hablar en lenguas. La manifestación del Espíritu es ver visión, es tener sueños. La manifestación del Espíritu es el amor, es el gozo, la paz, la presencia. La manifestación demoníaca es la ira, el enojo, las maldiciones. Y nosotros muchas veces no lo entendemos, y cuando andamos, que no andamos en el Espíritu, y viene tu esposo a gritarte, insultarte, y tú lo que haces es también en la carne insultar y gritar y pelear, y ahí se forma la pelea en el hogar. Pero cuando tú eres una mujer llena del Espíritu, tu esposo te grita, y tú sabes que no es tu esposo el que está gritando allí, es un hombre fuerte que está dentro de él. Es un hombre fuerte que está dentro de él. Entonces tú te levantas llena del Espíritu. Te contienes porque da veces ganas, te contienes. Guarda silencio. Y cuando pase la marea, obviamente allí no, en la mente y en tu corazón dices, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Suelta a mi esposo ahora en el nombre de Jesús. O si quieres decirlo, díselo también. Dices, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Suelta a mi esposo ahora con la autoridad de Dios. Tenga la autoridad de Dios sobre esas potestades demoníacas que están trabajando en muchas familias y que lo hemos visto, se manifiestan en irrespeto, se manifiestan en contiendas, en peleas, en iras que terminan partiendo los platos, partiendo el televisor, partiendo el equipo, que se manifiesta en divorcio, se manifiesta en celos, se manifiesta en infidelidad, se manifiesta en muchas maneras. Son fuerzas demoníacas que están trabajando en la familia para traer destrucción. Pero tú y yo tenemos que levantarnos. Entonces, cuando nos levantamos para orar, tú, mamá, papá, que estás orando solo, sola, como te levantas para orar por tu familia, y luego tu familia se une, la presencia de Dios llega a tu casa. Y cuando la presencia de Dios llega a tu casa, se destruyen estas fortalezas espirituales y se vencen esas influencias demoníacas en el hogar. Por eso es importante que tú y yo constantemente permanezcamos en oración. Pablo habla mucho de permanecer en oración. Cristo habló de permanecer en oración. Permanecer en oración es, estás lavando los platos y estás allí con tu mente diciendo, Padre, gracias, llena esta casa con tu presencia, llena esta casa con tu hogar, llena mi vida, llena mis hijos. Estás trabajando, Padre, en el nombre de Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo. Te levantas en las madrugadas, unges tu casa, oras en tu casa, unges tu casa con aceite, el garaje, la terraza, la limpias, dices, Padre, limpia esta casa. Mire, en cierta ocasión, aquí en Colombia, no crean ustedes que en nuestros países se mueve mucha brujería. Y aquí en Colombia, una cámara de seguridad de una vivienda captó
cuando en horas de la madrugada llegó una mujer al frente de una casa. Creo que había un pequeño negocio en la casa y la mujer llegó con un agua y la tiró en la madrugada. Sí, hizo unos riegos en la casa y la cámara de seguridad captó eso. Mira, una vecina regándole agua hacia el frente, brujería a otro vecino. Vaya a saber usted si cuando usted duerme un vecino va y le lanza a usted allí oraciones contrarias, le lanza brujería, hechicería. Ahora que la gente tiene Facebook, en las fotos hace brujería. Por eso es que tú y yo tenemos que estar siempre bajo la cobertura de Dios. Porque si tú y yo tenemos la unción del Espíritu y la presencia de Dios está en el Espíritu, se gastará el acueducto de la ciudad, ese brujo haciendo riego y no va a pasar nada. Se gastará toda la tierra cavando y haciendo entierros y no va a pasar nada. Lanzará maldiciones y sucederá lo contrario a las maldiciones que lance, porque en tu casa está la unción, está el poder de Dios. Mira, yo siempre les recuerdo este pasaje. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía la bendición, la presencia de Dios. Y Balaam contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Así que cuando Balaam, se recuerda el pasaje de la burra que le habló a Balaam, cuando Balaam va a lanzar maldiciones, sus palabras no salían de maldición, sino de bendición. Entonces el que lo contrató dice, pero ¿qué estás haciendo? Si yo te contraté fue para que maldijeras a este pueblo y lo estabas bendiciendo. Y dice el mismo Balaam, porque contra Israel no hay agüero, no hay maldiciones, ni hay hechicería. Y esa palabra yo la tomo para mi vida y también tómala para tu vida. Contra tu familia no hay agüero, no hay maldiciones, no hay brujería, porque está la unción, está el poder de Dios. Cuando la familia ora, se rompen cadenas. Cuando la familia ora, el enemigo tiene que huir. Cuando la familia ora, Satanás tiene que retroceder. Cuando la familia ora, la brujería queda sin efecto, la envidia queda sin efecto, las oraciones contrarias, sucede lo contrario. Si el enemigo quiere vernos destruido, arrastrando en la miseria, en la ruina, en el estancamiento, entonces nos ensancharemos, creceremos, prosperaremos. Si el enemigo quiere vernos enfermos, tendremos salud. Si el enemigo quiere vernos destruido, tendremos victoria, porque está en nosotros la unción y el poder de Dios. Y siento en mi espíritu que los 21 días de clamor, de oración y de guerra espiritual que tendremos, Dios nos va a equipar con el Espíritu Santo para esos 100 días de gloria. Los 21 días bajo el fuego del Espíritu serán 21 días donde Dios nos va a equipar para pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que llenarnos del Espíritu. No hay otra forma, hermanos. Esto no es de emoción. Esto no es de decir, aleluya, recibo. No. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que hablar la palabra. Les dije hace algún día, hay gente que hace tiempo hablaba en lenguas, era lleno, se movía y lo perdió y no se ha dado cuenta que lo perdió. Hay gente que perdió la unción y no ha reaccionado. Usted debe pedirle a Dios que le llene de su Santo Espíritu. Dígale a Dios, Padre, lléname de tu Santo Espíritu. Mamá, papá, tú eres quien tiene la espada en la mano y el escudo. La espada de la palabra y el escudo de la fe. Tienes la armadura puesta. Tienes una guerra que librar por tu familia. Pablo en 2 Corintios, que acabamos de hablar, habla de que tenemos que armas de nuestra contienda no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Subraya ese versículo y créalo y declárelo, que las armas que el Señor nos ha dado son poderosas para destruir toda hueste de maldad, todo espíritu inmundo, brujería, hechicería. Se van en el nombre de Jesús, porque las armas que el Señor nos ha dado son armas poderosas en Dios. Gloria a Dios por eso. Porque tenemos un Dios que nos respalda, un Dios que pelea con nosotros y nos da la victoria. Mira,
Siempre que Israel fue a la batalla sin la presencia de Dios, fueron destruidos. El pueblo de Israel tomó como amuleto, digo amuleto porque estaba muy lejos de la realidad, el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto. Así que el arca del pacto la llevaban a la pelea, y cuando el arca del pacto la llevaban a la pelea, ellos ganaban y ganaban. Pero sucedía que el pueblo de Israel desobedecía a Dios. Era gente que vivía en vida desordenada, algunos adoraban a otros dioses, tenían dioses paganos delante de ellos. Sin embargo, llevaban el arca, pero tenían dioses paganos. Es decir, no creían en el Dios que les había dado la victoria. Y escuche, y fueron derrotados una y otra vez, y les llevaban y se robaban el arca. Que uno de los momentos en que se lo roban es cuando Obed-Edom la mete en su casa. Cuando ya la traían de vuelta, ¿no? Que Obed-Edom se queda con ella en su casa. Y eso me habla mucho que a veces nosotros somos personas que nos llenamos de amuletos. ¿A qué voy con esto? Hay gente, y yo les he dicho, oremos unja la casa con aceite, ¿no? El aceite no es un amuleto. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Y si tú tomas el aceite como un amuleto y no respetas la unción del Espíritu, vas a fracasar espiritualmente. ¿En qué sentido? Que tú debes llevar también una vida de rectitud, es decir, no vas a usar el aceite para ungir tu casa y cuando pones el aceite y terminamos el programa, la oración, empiezas a maldecir a tus hijos, empiezas a regañar, empiezas a gritar, a odiar y a ser una persona que hace lo que a Dios no le agrada. Si usted y yo, mamá, papá, vamos a entrar en esta guerra espiritual de los 100 días de la familia, hay un cambio que debe hacer en nosotros primero. Por eso siempre les he dicho, y si ustedes quieren buscar, busquen aquí los videos, aquí están en el canal, para tener victoria en el hogar, para tener victoria en el hogar, en esta guerra espiritual de cambiar la familia, el primero que debo cambiar, ¿quién? Yo. Siempre les recuerdo esto, yo. Es decir, yo no puedo orar por mi familia, Padre, cambia mi familia, cámbiame, cuando resulta que el que empieza la contienda en casa, que el que grita, que el que odia, que el que maltrata soy yo. Es decir, yo no puedo esperar que Dios cambie mi hogar cuando lo primero que debe cambiar es mi vida. Yo no puedo ser el que tome el aceite y unja la casa, unja a los hijos y luego soy el que lanza maldiciones. ¿Ven? Si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, tome la autoridad de Dios y el Espíritu Santo lo llenará a usted. Ahora, yo sé que eso no pasa en ustedes. Eso es para otra gente. Porque si en usted está el Espíritu Santo de Dios, usted es una persona de autoridad de Dios. Y es una persona que vive rectamente delante de Dios. Así que ese mensaje como que es para otro público. No es para acá. Acá hay gente llena del Espíritu. Gloria a Dios por eso. Entonces, orar en la unidad del Espíritu, orar en unidad, va a traernos la victoria en el hogar. Cuando la familia ora unida, se rompen cadenas, se rompen ataduras en el hogar. Y nuestra lucha, dice la palabra, no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero ¿sabe algo? Antes de ese pasaje que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Antes de ese versículo dice, revestíos del poder de Dios. Mira qué poderoso, dice Pablo. Otra vez les digo, dice Pablo, revestíos
del poder de Dios. Revestíos del poder de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y nos quedamos a veces con la lucha y carne, pero no recordamos lo que Pablo dice, que tenemos que revestirnos del poder de Dios. Y es lo que tú y yo vamos a hacer durante los 21 días. Revestirnos del poder de Dios, revestirnos de la fuerza de Dios, revestirnos con la armadura de Dios para pelear la buena batalla de la fe contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes y tener la victoria de Dios. La familia que ora rompe cadenas. Cadenas se van a romper en tus hijos, en tu casa, en tu economía, en tu salud. Se van a romper cadenas por el poder de Dios. Y yo quiero hoy alentarte, número 1, a que clames hoy con más fuerza. Le ores a Dios que te llene de su Santo Espíritu. Número 2, pídale a Dios que renueve tu fe. La fe en ese tiempo está siendo golpeada en muchos. La fe ha sido fuertemente golpeada por muchas razones. Hay gente que se levanta diciendo que el mover del Espíritu ya en este tiempo no está. Que en este tiempo hablar en lenguas, eso es raro, eso no se puede. Que en este tiempo tener visiones, eso no es de Dios. Entonces, a veces prestamos atención a todos esos comentarios de gente muerta en el espíritu que te mata a ti espiritualmente. Yo conocí gente que hace mucho tiempo era gente de fuego, gente que oraba, hablaba en lenguas, y ahora muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque dejaron llenar su corazón y su mente de comentarios y de gente que estaba muerta, y entonces los mató espiritualmente. Hay gente que era sensible al espíritu, gente que era tan sensible al espíritu, y ahora han endurecido su corazón y ya no sienten absolutamente nada. ¿Por qué? Por escuchar falsas doctrinas, gente que se ha vuelto muy teológica, pero sin Dios, porque todo lo quieren ver desde la lógica. La fe no es para la lógica. La fe rompe la barrera de lo natural. La fe no es para gente que piensa mucho. La fe va a sonar algo loco, pero la fe es para gente loca. La fe, sí, si lo miramos desde el punto de vista natural, la fe es para gente loca. Dígame, ¿qué de cuerdo tiene que un hacha que se fue al fondo del mar suba el hacha y se pegue a la madera? Eso rompe las leyes de la física. ¿Qué de cuerdo tiene que en el desierto todos los días haya maná para comer, haya agua, haya codornices? ¿Qué de cuerdo tiene que un hombre diga, no va a llover, y no llueve, va a llover y llueve? Que caiga rayo del cielo y cae un rayo, cae fuego del cielo. Gente de fe. Gente de fe. Gente sensible al Espíritu. Gente que le creyó a Dios. Gente que le creyó a Dios. Pero tú y yo muchas veces no le creemos a Dios. Le creemos a lo que dice fulano, que me dice ahora que hablar en lenguas, eso es demoníaco. Y entonces, cuando el fuego cayó en Pentecostés, que estaban ahí todos reunidos y fueron llenos y revestidos del poder de Dios. Mira, cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, hermano, hay un fuego dentro de ti que te hace mocharle cabeza cuanto demonios atraviesa, hermano. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, se levantarán 1000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, y todos caerán por el poder de Dios.
todos caerán por el poder de Dios. Cuando la unción de Dios está en tu vida, nunca más conocerás la derrota, porque Dios está contigo. Tendrás momentos duros. David fue un hombre ungido de Dios y tuvo momentos de persecución. Vivió más de, creo que 20 años en persecución, con la unción ya, pero nunca conoció la derrota, porque fue un hombre ungido. Fue un hombre que le creyó a Dios. Y aunque cayó en pecado, lo primero que David cuando cayó en pecado fue: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David entendió que si el Espíritu se iba de él, era un hombre fracasado, era un hombre muerto. Fue lo que no entendió Saúl. Saúl fue Saúl hasta que el Espíritu le fue quitado. Y cuando el Espíritu le fue quitado, llegó a él la amargura. Y escucha, Saúl fue un hombre que con el Espíritu y la unción defendió al pueblo de Dios, pero sin el Espíritu atacó a los que servían a Dios. Cuando se pierde la unción, pasa eso en la gente: atacar lo que no conoce de Dios. Hay gente que ya no cree ni en milagros. Hay gente que hasta ha blasfemado del Espíritu. ¿Por qué? Por caer en la terquedad, en la necedad. Usted y yo, hermano, guiémonos por la palabra. Instruyámonos cada día en la palabra y que el Espíritu Santo nos llene. Este año, en los 21 días, Dios nos va a llenar del fuego del Espíritu. Y vamos a hacer los 100 días primero, pero sentí en mi espíritu que el Señor nos dijo, o me dijo, 21 días bajo el fuego del Espíritu. Porque siento que hay familias y siento que hay personas que están aquí conectadas que tienen nuevamente que prender la llama del Espíritu en su vida. Tienen nuevamente que ser llenos del Espíritu. Hay gente que se conecta que tiene que ser llena del Espíritu. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu. ¿Sabes qué es avivar el fuego del Espíritu? Haz de cuenta un fogón de leña cuando se está apagando, ¿ok? Entonces, ¿tú cómo lo avivas el fuego? Lo avivas soplando. Y cuando tú soplas, el carbón empieza nuevamente hasta que toma y se prende el fuego. ¿Por qué? Porque tú has estado soplando. En los 21 días vamos a soplar el fuego del Espíritu para que ardamos nuevamente en el Espíritu. Y cuando estemos ardiendo en el Espíritu, vamos a pelear esa buena batalla de la fe de los 100 días, que yo sé Dios va a dar la victoria. Dios va a dar la victoria en esos 100 días de gloria y de oración por la familia. Entonces, la familia que ora rompe cadenas. Aquí me desvío un poco del tema, pero siento que es importante hablarles de una relación íntima con el Espíritu. Tiene que ver con esto, pero es importante que usted tenga una íntima relación con el Espíritu. Pídale a Dios que lo llene. Pídale a Dios: Señor, quiero nuevamente hablar en lengua. Señor, quiero nuevamente tener visiones, tener sueños. Quiero sentirte como antes se sentía. Pídale a Dios que lo llene de su Santo Espíritu. Mira, la palabra habla que en Hechos 1:14 precisamente dice, Hechos capítulo 1 versículo 8, algo muy poderoso que le pasó a la iglesia primitiva. Y fue que cuando cayó sobre ellos el fuego del Espíritu, habla de que iban a recibir un poder poderoso. Hechos 1:8, en la ascensión, ¿no? Dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás este templo y el reino de Israel? Y él les dijo: no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Escuche, Jesús ya iba subiendo. Ellos dijeron: Señor, vas a restaurar esto, vas a restaurar esto otro. Y el Señor dijo: no corresponde. Pero escuche la promesa que hizo Jesús. Pero
recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos o tendremos el poder de Dios cuando venga sobre tu vida el Espíritu Santo. Es decir, para tener el poder de Dios y contrarrestar toda hueste de maldad, todo espíritu inmundo, debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva oraba constantemente en unidad. La iglesia primitiva estaba reunida en el aposento alto orando, y eran hombres normales los que allí estaban. Pero cuando fueron llenos del Espíritu, otra cosa fue cuando el Espíritu Santo de Dios los llenó. Mire, en el capítulo, en Hechos 1, versículo 14 dice: y todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Escuche, los discípulos, los apóstoles, estaban, dice la palabra, todos estaban, ¿qué? Algo muy lindo, unánimes. Unidad, unánimes, entregados de continuo a la oración. Mira qué poderoso. Esos fueron días previos al Pentecostés. Mira qué lindo. Estaban allí todos de continuo a la oración. ¿Sabe qué me dice eso? Que para ser lleno del Espíritu, yo tengo que andar en el Espíritu. Yo tengo que estar de continuo en la oración. Es decir, estoy trabajando, estoy concentrado en lo que estoy haciendo, pero mi espíritu está orando. Estoy comiendo, pero mi espíritu está orando. Estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero mi espíritu está orando. Estar de continuo en la oración. Hay gente que empieza a orar, ay, Padre, le entra una pesadez, un sueño. Es más, cuando hablamos de oración, la gente se empieza a veces a dormir. Mire, hablaba con un hermano vino a visitarme a la casa hace 2 días, y yo le expresé una preocupación que tengo. Y la preocupación que tengo es que hay una generación que se está levantando sin oración. Hay predicadores nuevos, modernos, que no oran. Hay un liderazgo de la iglesia nuevo, moderno, que no ora. Hay pastores y líderes que no oran. Hay profetas que no oran. Es decir, se está levantando un movimiento de gente que no está orando. Hay muchos jóvenes que no están orando. Peor aún, hay familias que no están orando. Y hay una generación que se está levantando desconectada de Dios. Han suprimido la oración de sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste en familia? Bueno, yo sé que ustedes no, porque ustedes oran constantemente. Pero hay familias que hace mucho tiempo no oran. Y son cristianas, ¿eh? Van a una iglesia, se congregan, pero no oran en casa. No oran por la familia. No bendicen a los hijos, no ungen a los hijos, no ungen la casa. Hay una generación que se está levantando sin oración. Y cuando el pueblo no ora, desconoce a Dios. Es decir, si no hay oración, ¿cómo puedo oír lo que papá quiere transmitir? Si yo no oro, no clamo, ¿cómo voy a saber lo que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo? Lo que Dios quiere hablarles a ustedes, a nosotros, especialmente porque antes de ustedes Dios me habla primero a mí. Entonces, si no oramos,
¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Hay una generación que se está levantando sin oración. Y lo hablaba con el hermano y le decía, hermano, yo estoy preocupado porque hay una generación de jóvenes modernos, predicadores, músicos, cantantes, que se está levantando sin oración. Y es por eso que hay tantas herejías en letras de canciones, hay tantas herejías en predicaciones, porque no se tiene el Espíritu Santo y no se está en oración. Si no oramos, no hay conexión, no hay coinonía con el Espíritu. Si no oramos, no hay coinonía con el Espíritu Santo. Y si no tenemos esa coinonía con el Espíritu, somos un barco a la deriva que va sin rumbo fijo. Yo lo he experimentado en mi vida. Todas las cosas que yo le hablo, las he experimentado en algún momento. He tenido momentos en los que me he desconectado de Dios y entra uno como en un vacío espiritual y va como sin rumbo fijo, hasta que el Espíritu mismo te dice, venga para acá, ¿qué hace usted por allá perdido? Pero toca, hermano, que reaccionemos. Mire, y dice la palabra, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Hubo un tiempo de mi vida en que yo empecé a cuestionar a Dios, a cuestionarlo en el sentido de preguntarle a Dios, decirle, ¿por qué no se ve hoy? Por ejemplo, los milagros que se veían en aquella época, en la época de Jesús. Si el mismo Jesús dijo, estos milagros que yo hago, estas cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. Le dije, Señor, ¿por qué no se ve? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pedro estaba en la cárcel y oraron unos hermanos por allá y la cárcel se abrió y Pedro salió como en el espíritu, pero era real que Pedro había salido. ¿Qué pasa? Dije, Señor, ¿por qué no pasa ahora esto? Y la respuesta fue precisamente esta. No hay oración, no hay búsqueda, no hay gente que camine en el Espíritu. La gente se ha desconectado de Dios. Muchos a veces queremos ministrar sin ser ministrados por Dios. Queremos que sucedan milagros cuando ni siquiera pasamos media hora de rodillas orando a Dios. Y aquí en Pentecostés estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración. Mira, cuando tú ores y tu familia esté entregada de continuo a la oración y en tu casa haya paz, te darás cuenta que de lo último que te vas a preocupar es de las cosas materiales. Dios quiere familias en victoria. Dios quiere familias bendecidas. Dios quiere familias prosperadas. Pero antes de todo esto, Dios quiere familias que le busquen, que le amen, que le adoren. Familias en victoria. Familias que se unan para orar. Así que cuando la familia ora, se rompen cadenas, se rompen ataduras. Cuando la familia ora, los muros caen. Cuando la familia ora, no hay brujería, no hay hechicería, no hay envidia, no hay oración contraria que pueda destruir la familia. Usted no se imagina, hace poco vi unos videos de un cementerio en México. Pero no pasa solamente en México, en América Latina, cualquier parte del mundo. Entonces estaban haciendo una excavación para hacer, creo que, una nueva tumba. Y cuando estaban excavando, encontraron una bolsa. Y tomaron la bolsa y la abrieron para ver qué había. Y había dentro de la bolsa una cantidad de muñecos, muñecos con una cantidad de agujas. Y en la cara del muñeco la foto de un hombre y en otro muñeco la foto de una mujer, y los dos estaban atados con un cáñamo, así con una cuerda, atados. Brujería.
¿Quién sabe quiénes serían esos pobres que estaban allí? O quién sabe si era gente de Dios y Dios los libró, no sé. Pero mira, quiero decirte que cuando la unción, el poder de Dios está en tu vida, ninguna de esas cosas tiene efecto sobre ti, porque la unción todo lo pudre antes de que llegue a tu vida. La unción pudre el yugo, la unción pudre cadenas, la unción te protege e impide que toda obra demoníaca toque tu vida, toque tu familia. O por eso yo creo, el Señor nos está direccionando a los 21 días bajo el fuego del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en ti, la unción está en ti, nada ni nadie, el enemigo tiene que huir. Claro que se va a levantar y lo vas a ver venir, pero así lo vas a ver también huir, porque la unción está en tu vida. Así que usted, hermano, anhele la unción del Espíritu. Este año, mire que habíamos hablado de los 100 días, pero en estas últimas semanas o la última semana anterior, el Señor empezó a hablarme y a inquietarme acerca de 21 días bajo el fuego del Espíritu. 21 días. Yo creo que serán 21 días. Yo también estoy expectante por aprender lo que Dios tiene para esos 21 días. Así que el Señor nos ayude, que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Que tu familia sea llena de la unción del Espíritu Santo. La familia que ora rompe cadenas. La familia que ora rompe ataduras. La familia que ora trae libertad al hogar. Mañana continuaremos con ese tema de la familia que ora rompe cadenas. Prepárate, prepara tu corazón y pide a Dios que te cambie, que te transforme y que sean días de gloria, que sean días de bendición. Padre, gracias por tu amor, por tu presencia. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos ha hablado, Dios. Oh, tu presencia, tu gloria, tu unción, Padre, esté en nuestras vidas de continuo, en nuestras familias. Yo te pido, Dios, que llenes nuestras familias de tu Santo Espíritu, de tu unción, de tu presencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú, Padre, romperás cadenas y ataduras en nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les espero el jueves, mañana es miércoles, el día jueves a las 5:30 de la mañana, hora de Colombia, para que estemos aquí en vivo. 5:30 de la mañana en vivo, aquí estaremos. Así que usted prepare su corazón y atentos, porque en los 21 días los vamos a hacer de martes a viernes. 21 días que serán de martes a viernes, clamor de martes a viernes. Estaremos 21 días orando por la familia, clamando. Así que usted prepárese para que tu hogar, tu casa esté bajo el fuego del Espíritu. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por orar por nosotros. Gracias siempre por estar allí como una columna fuerte apoyando este ministerio en oración. Usted también, que Dios ha puesto en su corazón dar una ofrenda. Gracias por apoyarnos y oramos para que Dios le bendiga y para que ese recurso vuelva a sus manos también en bendición. Gracias por apoyarnos, porque de esta forma podemos seguir adelante en este ministerio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sigan orando para que Dios nos siga extendiendo, que podamos llegar a más familias, que podamos llegar a la familia que hoy está en cautiverio, a la familia que hoy está rota. Siga usted orando para que Dios nos abra puertas en muchos hogares, en diferentes países, a través de esta plataforma, y podamos bendecir a otros. Mis hermanos, gracias. A las hermanas del grupo de oración, gracias. Son un respaldo enorme en este ministerio. Son una bendición para nosotros. Gracias. Les amamos también en el amor del Señor. Y oren también por los 21 días bajo el fuego del Espíritu. Oren por los 100 días. Que Dios les bendiga, les recompense sus tiempos de oración.
y gracias por orar por nosotros. Nos encontramos el día jueves a las 5:30 de la mañana, hora de Colombia, y el viernes. Les amo en el amor del Señor. La presencia de Dios esté siempre con ustedes. Muchas